Bueno, ¿estamos bien? Bueno, sí. Hola, hola. Hola, ahí está. Bueno, buenas tardes. Les damos la bienvenida vamos a iniciar de los ciclos de Derecho Procesal y hoy comenzamos con la primera clase específica. Los disertantes de hoy que nos van a transmitir toda la práctica diaria son el doctor Osvaldo Romero y el doctor Roque Tapia, del Juzgado Civil de Segunda Nominación. Así que les damos la bienvenida a todos los que están acá presentes y a todos los que están conectados, que son muchos, virtualmente. Aprovecho para decirles antes que nada que el jueves que viene, en vez de ser a las 17:30, por solamente esa fecha va a ser a las 18. El jueves que viene es a las 18. Así que, bueno, sin nada más que agregar, le doy la palabra acá a los doctores, que esperamos que sea una linda tarde y a medida que dentro de un rato ellos vayan avanzando, el que tenga duda, el que quiera aportar algo, bueno, participarán con cualquier consulta también virtual que hagan y se van a poder ir sirviendo. Sírvanse con confianza, café, tomen agua, va a estar ahí servido en la mesa, así se pueden ir sirviendo. Bueno, muchas gracias por estar todos acá presentes y a los que están conectados. Gracias. Bueno, muchas gracias, Marcia. Sí, como les decía Marcia, para hacerlo más informal, esto es una cuestión que lo planteamos con Roque Tapia como una charla, básicamente. Tenemos que aprovechar la oportunidad, que al ser poco puede ser más dinámica la cuestión. Entonces, hacerlo tan formal, con corte en el medio, creo que va a ser abusar también un poco del tiempo de ustedes. Entonces, como decía Marcia, ustedes tienen libertad para servirse, tomar un café, conversar, preguntar, interrumpir y bueno, para que de esa manera le podamos dar el objeto de que sea una charla amena e informal con un lenguaje que tratamos de hacerlo básico, claro, sin hacer referencias estrictas a normas y cuestiones, sino simplemente a que ustedes se vayan interiorizando de el derecho procesal tipo y a partir de eso las particularidades que tuvimos que afrontar con todo el proceso de digitalización, que supongo que muchos lo están viviendo y también lo han experimentado junto con nosotros, para después terminar con otra exposición que tiene que ver específicamente con todas las cuestiones que debemos tener en cuenta al momento de proveer una demanda. ¿Sí? Los análisis de todas las cuestiones previas para decidir ustedes como decretantes si es necesario el dictado de algunas cuestiones previas o si en su defecto directamente proceder al rechazo de la demanda por alguna de las cuestiones o razones que vamos a ir tratando. Bien, esto ya lo habíamos visto, pero quiero volver a refrescarlo para que ustedes, a fuerza de martillazo, diría un profesor allá en la facultad, empiecen a interpretar cómo es un proceso civil o cuál es la idea de un proceso tipo. ¿Sí? Entonces, el proceso tipo, desde un término, partiendo de un punto de vista terminológico estrictamente, todo lo que a nosotros nos hable de proceso, automáticamente interpretamos no como algo que tiene su antecedente y su consecuente automáticamente, sino que empieza en un momento, que transcurre en un tiempo específico, para terminar con el dictado de una sentencia jurídicamente válida. Ese tiempo implica a su vez actividad. La actividad obviamente es actividad de las partes, de modo tal que nosotros, cuando traspolamos el tema del proceso a la idea de proceso judicial tipo, esto ya como superador de todos los antecedentes
de violencia, de justicia por mano propia, donde ya se empieza a reconocer la importancia que debe tener un procedimiento reglado, dirimido ante una tercera persona que viene a ser el juez. Eso es un paso que se da desde la antigüedad hasta los tiempos modernos, donde decimos que el proceso judicial tipo es un método pacífico y armónico para dirimir conflictos jurídicos entre las partes, actor y demandado obviamente, ante una tercera persona que es quien va a dictar una resolución o a solucionar ese conflicto de acuerdo a su leal conocer y a su buena fe. Entonces, el juez obviamente es quien representa a la jurisdicción en el ejercicio pleno de su función. Después vamos a empezar a notar, cuando ya avancemos estrictamente en las cuestiones que tenemos que tener en cuenta previo a la admisión de una demanda, donde uno de los análisis es la competencia y la relación íntima que tiene con la jurisdicción, para que lo empecemos a distinguir como cuestiones básicas, ¿sí? Entonces, ustedes observen acá cómo quiero yo que entiendan al proceso jurisdiccional tipo, al proceso judicial tipo. Si ustedes ven, el proceso empieza como una recta que tiene un avance hacia adelante y lo que nos impide, o que en realidad nos hace que por medio de etapas que se van desarrollando secuencialmente y en un orden, nos permite el dictado de una resolución válida a los efectos de resolver el conflicto. La forma en que se inicia un proceso es a través de la demanda. Es el primer acto. Si no hay demanda, no tenemos proceso. Más allá de lo que contiene la demanda, que ya lo vamos a ir viendo, de lo que tiene que contener, yo quiero que la idea le quede a ustedes de que la demanda es el primer acto de un proceso judicial tipo. ¿Cuál es? Esta es lo que llamamos etapa introductoria. Esta etapa introductoria termina, lo vemos que lo corta ahí, con lo que llamamos traba de la litis, que es cuando el juez supone o admite la demanda, la considera que está completa, considera que es competente, considera que tiene todas las cuestiones formales necesarias para correr traslado de la demanda, y es cuando se activa el derecho constitucional que tiene la otra parte a defenderse en juicio. ¿Sí? Eso se da con la contestación o reconvención. Ahora, el código de procedimiento, y esto también para que ustedes puedan advertir las distintas posibilidades que tiene el demandado, decimos que lo más común cuando me demandan a mí es que yo conteste demanda, o que se produzca la contestación de demanda, como vemos ahí con verde en el número 1. Es lo que ustedes, cuando están por decretar, leen: niego todos los hechos, la verdad de los hechos sucedió de la siguiente manera, ofrecen prueba y toda la cuestión. Es uno de los supuestos procesales o del ritual en relación a cómo procede el demandado. La segunda es la contrademanda o reconvención. Cuando, basado en los términos de la demanda, yo digo: está bien, esto puede ser así o ocurrió así, pero ¿por qué tal cuestión? Entonces yo planteo un hecho nuevo o una demanda nueva, una contrademanda, que también deberá ser evacuada por el actor. ¿Sí? Entonces la posibilidad es lisamente una demanda y una contestación, también una demanda, una contestación, una reconvención o contrademanda, que también tendrá su contestación por parte del actor. Cuando hablamos de demandado, el demandado, digamos, es dueño de contestar, de no contestar, no hay una obligación que nadie le imponga para actuar de determinada forma dentro del proceso. Entonces, se pueden dar hasta llegar al extremo, que lo tenemos acá en el número 5, de que ni siquiera conteste demanda. Eso habilita a la declaración de rebeldía. Que no conteste demanda no significa que queda frenado el proceso en la primera etapa, hasta tanto el señor se le ocurra contestar demanda,
sino que lo que sucede es que se declara la rebeldía de la parte y el proceso continúa con sus pasos. Otra posibilidad, que lo tenemos en el punto 3, es la posibilidad en tiempos procesales más cortos que la contestación de demanda. Bueno, eso está en el procedimiento. Como les decía, no quiero hacer referencia a cuestiones articuladas, sino hablarlo más en términos generales, a oponer las famosas excepciones, que son aquellas de previo y especial pronunciamiento. Defensas que se plantean y que el juez tiene que resolver de previo y especial pronunciamiento, es decir, antes del dictado de la sentencia definitiva, salvo por ahí que requiere una amplitud mayor de prueba y que el juez diga, bueno, lo vamos a diferir para este momento y analizamos junto con la demanda, pero en un primer punto de la sentencia definitiva, todas las defensas procesales de previo pronunciamiento. Ejemplo más típico, falta de legitimaciones, excepciones de pago, de cumplimiento, de cosas juzgadas. Ustedes acuérdense en que el Código de Procedimiento le marca bien las defensas de previo pronunciamiento. Y la cuarta posibilidad que tiene el demandado y que está previsto en el ritual es la posibilidad de allanarse a la demanda, de allanarse a la pretensión, aceptarla incondicionalmente, aceptarla sin... A ver, para que sea allanamiento, la aceptación tiene que ser total y plena. ¿Se entiende? Yo no puedo poner condiciones a la demanda y que eso me valga como un allanamiento. Entonces, el allanamiento incondicionado y pleno. Yo digo, sí, tiene razón. El juez dirá, bueno, de puro derecho, vamos y resolvemos la cuestión como lo pidieron. Generalmente, si hay un allanamiento, lo que se estila es pedir exhibición de costas y otras cuestiones que la parte analizará si es que conviene o no. ¿Cómo se cierra esta etapa, demanda y contrademanda? Con lo que llamamos nosotros traba de la ley. Bien. A partir de la traba de la litis, y en nuestro ordenamiento se abre de una forma muy clara, que es con la celebración de la audiencia preliminar del artículo 360, que por ahí los que son empleados nuevos, por ahí podrían pedirle al juez participar de esa audiencia, observarla simplemente, no tiene grande formalismo, pero es el acto que una vez trabada la litis nos lleva a la etapa de la prueba o de los hechos. Mientras en la etapa introductoria se habían alegado los derechos, se habían alegado los hechos, la pretensión se había expuesto sobre lo que yo quiero que se me reconozca en determinado momento, en esta etapa, que es la de la prueba, yo tengo que crear, mediante el ofrecimiento primero de la prueba, la aceptación que hace en la audiencia del 360 el juez, la audiencia preliminar de los hechos controvertidos, de la prueba que considera conducente, o sea, la que nos lleva a resolver el proceso. En esa producción de la prueba es obligación de las partes tratar de rendir la mayor cantidad de prueba posible. A ver, no es obligación, me corrijo. Es una actividad propia del interés de la parte, ¿se entiende? Porque si yo produzco prueba, estoy creando convicción o estoy convenciendo al juez de que los hechos son como yo lo narré en la demanda. Entonces, es una función básicamente representativa. Ustedes tengan en cuenta, y eso se lo digo siempre en la audiencia, el juez no está ni en el momento del accidente, el juez no está cuando firmaron el contrato de alquiler, cuando no le pagaron o cuando el contrato se firmó. Entonces, todo eso que ustedes han dicho en la demanda o con lo que se defendieron, en esta etapa adquiere la característica de representativo, crearle al juez el convencimiento, la convicción de que las cosas son tal cual yo las expongo. Si crean convicción en el juez, si lo convencen al juez y tengan plena seguridad de que el proceso va a tener un resultado positivo para quien ha creado esa convicción en el juez, ¿verdad? Entonces,
una vez producida la prueba dentro de los plazos y toda lo que se desarrolla en esa etapa, se produce el cierre de la etapa probatoria, ya sea por caducidades automáticas de la prueba, por ejemplo, no presentaron pliego, no fueron los testigos, entonces cae esa prueba de manera automática, por el decaimiento de otras pruebas que necesitan ya sustanciación, por ejemplo, la falta de presentación en términos de los oficios de informe a las distintas reparticiones que hayamos ofrecido. Todo eso se cierra con el informe de secretaría, donde le decimos a la secretaria, a ver, doctora, infórmeme cuándo se abrió prueba, cuándo se cerró, qué prueba ofrecieron, cuál fue la admitida, cuál fue la prueba que se produjo, cuál fue la prueba que quedó pendiente de producción, cuál fue la prueba que se declaró la negligencia de la parte para producirla en un tiempo oportuno. A partir de ahí cerramos la prueba de los hechos. Esto nos habilita la tercera etapa. Tengan en cuenta que somos 4 etapas. Otra cosa que tienen que tener en cuenta ustedes, existe lo que llamamos nosotros los principios de preclusión. Entonces, al hacer avanzar la flecha y al estar cerrando etapas con estas flechitas que cruzan el proceso, eso nos impide a nosotros volver a la etapa anterior. ¿Se entiende? El proceso marcha hacia adelante. A ver, sé que hay abogados acá, por ahí es muy básico lo que estoy diciendo, pero la idea es que los empleados, los que tienen aspiraciones de decretar, empiecen a entender de una forma práctica el tema del proceso. Cerramos la etapa de prueba, se habilitan los alegatos. ¿Sí? Es el que ustedes todos han escuchado nombrar, el alegato de bien probado, que básicamente el alegato de bien probado consiste en hacer un mérito propio de todo lo que yo he rendido en la etapa anterior, de toda la prueba, darle una importancia en relación a las alegaciones originales que yo hice y que expuse en la presentación al momento de demandar, y al mismo tiempo hacer un desmérito o criticar la prueba que produce el contrario. ¿Se entiende? Es un mérito de la prueba propia, de para qué me sirve, yo hice esto para probar determinada cuestión, y la otra parte, con esto no le alcanza para probar determinada circunstancia. Ese es el alegato de bien probado. Puede darse, y eso se admite, en que cuando en la etapa de prueba de los hechos surjan cuestiones que en algún punto me permita cambiar la pretensión originaria. O sea, yo me planteo en base a tal circunstancia, la demanda, pretendo una reparación de 1 millón de pesos en base a tal circunstancia, pero cuando empiezo a rendir la prueba, cuando la prueba se hace, se materializa y yo hago el mérito de la prueba, me doy cuenta de que en realidad hay otros gastos posteriores, hay otras cuestiones, entonces puedo hasta cambiar en esta etapa de los alegatos, fundamentada en la prueba que he rendido, la pretensión original. ¿Se entiende? Bueno. Posteriormente a los alegatos quedan los autos en condiciones de dictar sentencia, ya sea que es la sentencia definitiva de primera instancia, donde el juez va a decidir. Si ustedes lo han convencido al juez, el juez le tendrá que dar razones por esa sentencia de cuáles han sido los extremos que para él han quedado probados, en base a tales supuestos comprobables, en base a tales indicios lógicos. Es toda la fundamentación que yo tengo que dar una sentencia. Yo tengo que dar como juez, me estoy refiriendo. Está claro que es una causal de nulidad la falta de fundamentación en una sentencia
de por qué decido de tal forma. ¿Se entiende? Entonces, tiene que estar completa y bien justificada la sentencia. Dictada la sentencia, pasamos a lo que conocemos todo y es el recurso tipo. Acuérdense que estamos en un esquema de proceso tipo, donde después irán actualizando, retocando, ya sea si es laboral, si es sumarísimo u otra cuestión. La fase recursiva, después de dictada la sentencia, las partes tienen derecho a que se revise ese pronunciamiento. Por supuesto que el recurso típico es el de apelación, es el que en la primera instancia generalmente proveemos nosotros. No vamos a entrar en la forma de concesión, forma de justificación, dónde, cuándo, sino solamente me interesa con que a ustedes les quede incorporado que después de la sentencia el recurso típico es el de apelación para que la Cámara resuelva o revise lo que el juez en primera instancia falló. ¿Cuáles son las posibilidades de la sentencia de segunda instancia? Y la confirmación, la revocación total o parcial de la sentencia. Eso ustedes ya lo saben. No vale que los de primera instancia nos enojemos. Si nos revocan, nos revocan. Cuando la Cámara decide, y si no hay un planteo de recurso para que la Corte revise o lo admita o no lo admita, cuando se agota las cuestiones recursivas, decimos que la sentencia adquiere carácter de firme y de cosa juzgada. ¿Cuál es la importancia de la cosa juzgada? Acuérdense que hablábamos al principio de las excepciones. Es de que no puede volver a discutirse una sentencia o una casuística, una problemática que ya ha sido resuelta porque adquiere firmeza de cosa juzgada. ¿Sí? A partir de que la sentencia tiene esta característica de cosa juzgada, donde ya hemos agotado todos los planteos recursivos que podríamos tener, tenemos dos posibilidades. Y ya no hablamos en esta instancia, en esta cuarta etapa de ejecución, no hablamos ya de actor y demandado. ¿Por qué no hablamos de actor y demandado? Porque hablamos de obligado, ¿sí? Al resolver o en la sentencia puede ser que quien demande sea el condenado. ¿Se entiende? Que no se le haya hecho lugar a la demanda, que se le haya impuesto costas o accesorios por su actuación. Entonces pasa a ser el actor obligado, ya sea a pagar costas, a cumplir con alguna obligación pendiente. Entonces, en esta etapa hablamos de obligado. ¿Cuáles son las posibilidades que tienen? Siempre tenemos la posibilidad, obviamente, del cumplimiento voluntario de la decisión, de lo resuelto en la sentencia. Obviamente tendrá que ser en un plazo prudencial y tendrá que ser dentro de el plazo que la misma sentencia, al tener que ser autosuficiente, le va a imponer a las partes. No podemos tener un auto, un decisorio, algo con fuerza de cosa juzgada que patee, digamos, por decirlo en una forma común, indefinidamente el cumplimiento de una obligación. Una sentencia, para ser completa, dentro de sus requisitos, debe ser autosuficiente y debe tener todas, o nos debe indicar todas las formas en cómo y cuándo se debe cumplir esa obligación impuesta. Pasado el tiempo, y si sigue habiendo resistencia al cumplimiento de la condena, pasamos a la ejecución forzosa. La ejecución forzosa ahí nos abre el abanico a todo el espectro de las medidas cautelares.
embargos, inhibiciones generales, secuestro, remate, llegando a casos puntuales. Entonces, ahí terminamos con el proceso. ¿Se entendió? ¿Sí? ¿Alguna cuestión que quieran ir viendo que le haya quedado un poquito? Creo que es clarito eso. Bueno, entonces vamos a seguir con la parte de la digitalización y eso que se llama moderno. Sí. Bueno. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Bueno, a ver. Vamos por acá. Vamos a ver un poquito, vamos a hablar un poco de la digitalización de los expedientes judiciales, ¿sí? Como punto de partida, vamos a decir que la digitalización de estos expedientes, de los expedientes que se tramitan por ante del Poder Judicial de la provincia, tiene su fundamento en la ley 5658, que fue la ley que se promulgó autorizando la utilización de los expedientes electrónicos, documentos electrónicos, firmas electrónicas, firmas digitales, comunicaciones electrónicas y domicilios electrónicos, ¿sí? En todos los procesos administrativos y judiciales que se tramitan por ante el Poder Judicial de la provincia de Catamarca. Esta misma ley es la que autoriza la notificación por medios electrónicos y a la vez faculta a la Corte de Justicia de Catamarca a dictar las normas reglamentarias pertinentes para la implementación gradual y progresiva de los medios electrónicos referidos en los artículos 1 y 2. Bien, entonces, con fundamento en esta ley que acabamos de mencionar, la Corte de Justicia, a través de la acordada 4576, aprobó el reglamento SET, o sea, el sistema de expediente digital, que aunque no esté escrito así en ninguna parte, tenemos que saber nosotros como auxiliares de la justicia, tanto los que trabajamos adentro del Poder Judicial como los que ejercen la profesión desde afuera también, de que este reglamento viene a hacer o a oficiar como aleatorio de lo que es el código de procedimiento sustancial que rige en la materia procesal, que es el Código Civil y Procesal de la provincia de Catamarca, que lo tenemos acá, ¿sí? ¿Por qué digo de que viene a ser aleatorio o complementario? Porque este reglamento guarda en su normativa, ¿sí? Reglas que nos dicen, que refieren tanto a las partes y cómo deben actuar las partes y identifica a las partes dentro de un proceso judicial. También indica cómo debe impulsarse, cómo debe introducirse una causa para ser tratada como demanda con el sistema del expediente digital, ¿sí? Entonces, vamos a hacer someramente vamos a ver algunos puntos que me parecen interesantes que lo sepamos, sobre todo los que estamos desde adentro del Poder Judicial, y que se refieren para empezar, vamos a tocar el artículo 4, que dice de las excepciones al formato digital. Esto es algo que cuando se implementó el sistema nos acontecía a todos los que estábamos desde adentro, es cómo hacer con los expedientes mixtos, lo que teníamos en formato papel, y tras la implementación, cómo íbamos a hacer con esto. Y la pregunta primera de todos era si una vez habilitado el SET, una vez implementado el SET,
teníamos que recibir o no un escrito en papel, ¿sí? Bueno, este reglamento establecía acá en su artículo 4 unas excepciones que prevé que cuando la efectúe, quien la efectúe no tenga carácter de parte, letrado o auxiliar de justicia, siempre que no haya tomado alguna intervención que lo habilite a realizar las presentaciones electrónicas. Ese es el primer presupuesto que habilita una presentación en formato papel, que inclusive al día de hoy todavía rige la misma excepción esta. Esto no ha quedado atrás, ¿sí? En su inciso B dice que cuando la legislación vigente permita a la parte presentar escrito sin letrado, por caso, hay veces que, por ejemplo, una empresa de seguros contesta un informe y viene el letrado, con la firma del letrado de la empresa de seguros, el informe y lo trae en formato papel. Ese letrado no es parte dentro del expediente digital. Nosotros tenemos que recibirlo, digitalizar el documento e incorporarlo a la causa, ¿sí? Y luego, cuando la recepción del escrito papel implique la única manera de evitar la pérdida de algún derecho. A mí me parece este inciso el más importante de todos. ¿Por qué? Porque en la práctica se ha dado de que eventualmente, hasta que el sistema en sí se fue perfeccionando, por así decirlo, sucedía de que quienes tenían que contestar una demanda no podían en ese momento subir por el portal un escrito de contestación de demanda. Entonces el abogado llegaba por barandilla, por el escrito, con la hora, con el vencimiento de hora, a preguntar de que cómo hacía para subir esa contestación de demanda, ¿sí? Que teniendo vencimiento, si no llegaba a presentarlo y perdía el derecho de defensa, ¿sí? Bueno, este inciso es elemental y ese hay que tenerlo muy en cuenta, inclusive hoy de que ya está estando más aceitado el sistema y todo, hay que tenerlo bien en cuenta. Bueno. Bueno, de ahí vamos a pasar un poquito, vamos a ver el tema de los usuarios, que esto está previsto en el capítulo 2, en el artículo 9, a donde se identifica a los usuarios, tanto a los internos como a los externos, ¿sí? Entonces, el ingreso al expediente digital se realizará a través de las cuentas de usuarios asignadas por el Departamento de Informática Jurídica. Eso, los que trabajamos dentro de los tribunales, ya tenemos experimentado, cada uno tiene su cuenta, su identificación, su clave, ¿sí? Con nuestra contraseña personal, intransferible, secreta, asumiendo su titular, responsabilidad de toda actividad que se realice con su uso. O sea, estamos identificados en una terminal, con una contraseña, con un usuario, que eso nos da una responsabilidad en particular respecto de todos los actos que se efectivicen dentro de esa cuenta, vamos a decirlo así, ¿verdad? Bueno, luego tenemos los usuarios externos. Los usuarios externos van a ser, como era también con el expediente en formato papel, las partes que intervienen, ¿sí? Pero no las partes propiamente dichas en el sentido de las partes personas, sino los letrados que los asisten, porque bueno, sabemos que la asistencia letrada es obligatoria en los juicios, en las causas, en los procesos judiciales. Entonces, el usuario externo va a ser, vuelvo a decir, no propiamente dicha la persona, sino el letrado, el letrado que lo asiste en la causa, ¿verdad? Entonces, son los abogados que para tener acceso al expediente deben loguearse a través del sistema, lo cual ya los identifica y los constituye y se tiene como firma electrónica. Una vez logueado el letrado, ya cada presentación que vaya a hacer este letrado en la causa
no va a exigir la firma hológrafa de ese letrado, sino que ya se tiene, estando logueado, ya se tiene a cada presentación por firmada como firma electrónica o digital, ¿sí? Había, ahora que acabo de tocar el tema de la firma, y como les decía que en un principio de que esto es aleatorio, complementario del código, hay una cuestión que se ha dado y que las quería compartir con ustedes, que se dio en la práctica, porque acá seguido, en relación a la representación por patrocinio, cuando es un patrocinio letrado, exige de que el documento, la presentación, tenga la firma del representado, del patrocinado, firma hológrafa del patrocinado. No así la del patrocinante, ¿verdad? Entonces, se dio en la práctica de que subieron escritos, abogados, sin la firma hológrafa, y la otra parte pidió el decaimiento del derecho que se tenga por no presentado ese escrito. Si ustedes ven acá en la ley, está previsto, como les decía, que debe de tener la firma hológrafa del patrocinado, pero no prevé sanción alguna en caso de que no esté la firma hológrafa del representado en el escrito. Lo único que hay en el Código Procesal es que cuando el asistente es patrocinante, si no tiene la firma del patrocinante de la presentación, y esto se daba cuando en el expediente formato papel, si no tenía la firma, se emplazaba el letrado para que subsane la omisión en 2 días. Si no lo hacía, se lo tenían por no presentado. Entonces, la sanción está prevista para esa situación y no para el caso en el reglamento del expediente digital, no está prevista ninguna sanción a esa situación en particular. Así que en la práctica deberemos, ante un planteo parecido, como les digo que ya se ha dado, deberemos nosotros requerir subsane al abogado y darle un plazo, vamos a decir de 2 días, como está previsto en el código sustancial, para que subsane la omisión y presente el escrito con la firma hológrafa de su patrocinado. Bien, a ver. Otra cuestión importante es la vinculación de los usuarios del expediente. ¿Por qué? Porque la vinculación de los letrados, vamos a decir así, al expediente de los letrados o demás auxiliares que tienen la posibilidad de loguearse como integrantes, o no como integrantes, sino como auxiliares dentro de un proceso, importa el acceso pleno a la causa en sí. ¿Por qué? Porque el expediente sigue siendo público. Si uno ingresa al portal, puede acceder teniendo los datos de una causa, se puede acceder a la ubicación en que el juzgado radica, etcétera, mediante el portal de causa, mas no se puede tener acceso a las actuaciones propiamente dichas de la causa. Entonces, es muy importante que una vez presentado un abogado en representación de una de las partes, sea vinculado para que pueda ejercer efectivamente sus actuaciones dentro de lo que es el expediente digital. Bueno, de ahí otro puntito. Versa sobre la mesa general de entrada, la mesa general única. Que bueno, como el sistema de digitalización se fue haciendo paulatinamente, como estaba previsto por la ley y luego por la acordada, recién, no hace mucho, es que empezó la mesa de entrada única a recibir un portal directamente y a efectuar un sorteo automático que le expide al profesional que introduce la causa, hace el sorteo automáticamente y le pide al profesional un número de identificación de ese expediente, que es el QUIG, que creo que todos los que estamos trabajando más o menos ya
tenemos que saberlo para empezar, le otorga al profesional el número de quiz y la ubicación en que juzgado ha sido sorteado para que, bueno, pueda proseguir la causa en el juzgado que se ha sorteado. Bien. Ahora que menciona el quiz, un detalle. El quiz es la identificación del expediente digital propiamente dicha. Cuando el expediente llega, el sistema lo sortea y llega y es receptado en el juzgado al que ha sido sorteada la causa, el expediente tiene que registrarse con un número en el libro de ingreso de causa. Eso, el libro como instrumento, como herramienta de trabajo, no ha quedado derogado su uso, ¿sí? Entonces, se sigue llevando un libro de ingreso de causa con la correlatividad y ese número se carga dentro del sistema como una segunda identificación, vamos a decir así. Y el número de quiz se va a mantener, ya sea que cambie, si en algún momento, por algún motivo X, cambia de erradicación del expediente, hablando de juzgado, por pérdida de jurisdicción, por recusaciones, etcétera, etcétera. Bueno, ese número se va a mantener siempre, no se va a dar dado de baja, excepto razones fundadas y con comunicación al administrador del sistema Jurix. Quiero que se duerman, así que tomen el café. Vamos a tomar el café, ¿sí? Sí. A ver ahí te... Una consulta, pequeño. Sí. En el caso que se mande un informe de un juzgado a otro para ver si se encuentra con el mismo apellido, la misma causa, no sé cómo explicarte. Para ver si se encuentra una causa con el mismo nombre de la persona, o sea, para que no vaya... A ver, ¿Me entiende? sí, eso puede darse, por ejemplo, en las sucesiones que eventualmente se abren en un juzgado y en otro juzgado. Ya se ha dado, en el juzgado nuestro en particular se ha dado. Y por el sistema, no, espera, ahí llegamos. Esa situación se nos dio en el juzgado nuestro. No le explico, ahora le comento a dónde quiere llegar él y cómo se solucionó, nos dieron la solución desde la administración del sistema, nos dieron la siguiente solución. Un expediente que nosotros diligenciamos un sucesorio en el juzgado nuestro, ¿sí? Estaba en un estado avanzado, viene un pedido de informe del juzgado civil 1 o 3, no me acuerdo bien. Informamos de que sí, tramitaba. Entonces, ellos nos remiten en formato papel su causa con un número de quiz ya asignado, etcétera, etcétera. Nosotros ya teníamos nuestro expediente digitalizado con un número de quiz y con el número del libro. Entonces, no nos permitía eliminar el quiz de que le habían dado en el juzgado anterior. Bueno, nos pasan el expediente con el cambio de erradicación. Entonces, la solución que nos brindaron desde informática fue la siguiente. Fue acumularlo en el sistema, se acumula y el expediente que viene y se acumula queda en un estado de que no se puede modificarlo más. A ver, la idea era... Se da cámara. En cámara se radica con otro número. Ah, perdón. El número de origen del juzgado sigue funcionando. El otro número queda ahí, pero no, Sí se escuchan de eso. Creo que pasa lo Que mismo no le salga la cuando... timidez. Creo que pasa lo mismo cuando el expediente es enviado, por ejemplo, a cámara, que ellos reciben y le adjuntan un número.
al ingresar la causa, ¿verdad? Sí, como se hace con el Pero cuando formato vuelve papel. al juzgado de origen, sigue teniendo el número de... Se vuelve a que se activar le- el Claro, número de... exactamente. El Bueno. tema es que cuando cambia de radicación el expediente, a ver, ahí tengo una jefa de despacho, que la verdad que son más ágiles en el manejo de estas cuestiones, queda inactivo en nuestra instancia si el expediente está en una instancia superior. Si se cambió de radicación, habrá sí que hacer un decreto en el expediente que viene a nuestro juzgado diciendo a partir de ahora se va a tramitar acumulado con tal expediente. Se queda inactivo esto, se podrá hacer el escaneo si hay documentación que necesitamos, incorporarla al expediente con un informe de secretaría, pero quedando constancia de que sigue la tramitación bajo el número que obviamente esté Asignado al manejando juzgado. yo en mi juzgado. Sí, porque el expediente, como te digo, vamos a decirlo así, queda stand-by, no se puede, queda inhabilitado para editar. No se pueden incorporar más actuaciones, ni escritos, nada. Pero sí se puede consultar, se puede, como dice el doctor, en caso de ser necesario, bajar la documental, bajar las presentaciones o actuaciones que estaban ahí y traspolarlas luego con otro, o sea, al expediente que sigue en curso. Y en el sistema, si usted le pone el número antiguo, por así decirlo, o el quiz antiguo, le aparece el expediente, pero con el cartel de que no se pueden efectuar actuaciones. Sí. Allá, espero que le acerquen el micrófono, por favor. El QUIG es la identificación del expediente independientemente si se va a cámara o no, si se cambia, de hecho se cambia cuando va a cámara el número, pero el QUIG siempre sigue siendo el mismo. Exactamente, sí, es lo que había dicho recién en relación a que la identificación por número de quiz es invariable e imborrable. La única manera de borrar un número de quiz o de anularlo es a través del administrador del sistema con resolución fundada del juez que lo solicita. ¿Sí? Bueno, a ver, ¿podemos continuar alguna otra inquietud? ¿Sí? ¿Seguimos entonces? A ver, a nosotros nos cuesta más, ¿no? Porque nos perdemos todo ese manejo. No, yo algo básico, porque como nosotros todavía en los comerciales no estamos digitalizados, quizás Roque lo dijo y no lo escuché, cuando el abogado presentan ahora las demandas en mesa de entradas única, ¿ya las presentan digitalizadas? ¿Ya nada va a soporte papel ahí? Exactamente. O sea, ahora como ya funciona la mesa de entrada única digital, ¿sí? El abogado sube su archivo en PDF o cualquier otro formato que está previsto por el reglamento, sube su demanda, sube su documentación, adjunta su documentación y a la vez identifica a las partes, o sea, carga autor, demandado y el objeto de la causa, ¿sí? Y con esos datos lo sube por el portal, por la mesa de entrada única. Eso se recepta en una de las terminales de mesa de entrada del juzgado, se recepta y ahí es donde al número de quick se traslada, se identifica con número de quick y se le asigna el número que le corresponde en el libro de entrada del juzgado, el número correlativo que siempre se va asentando en el libro de entrada de cada juzgado. Pero ¿están mandando todavía en papel algunas o no? No, ahora están todas automáticas. No, inclusive, y esto, bueno, acá está como uno de los puntos de esta charla, el tema de las carátulas. La carátula, como la conocemos, va desapareciendo. De hecho, las causas que son puramente digitales ya no tienen carátulas, lo que sí, como le había dicho hace rato, el sistema mismo le da una constancia al letrado que sube la causa, le da una constancia que a la vez esa constancia misma sirve como cargo, como día y hora de cargo a los fines, por ejemplo, para evitar una prescripción de una acción. Vamos a decir un caso típico, un daño y perjuicio que para evitar la prescripción la tengo que interponer antes de los 2 años. Bueno,
ese cargo que me otorga, esa constancia que me otorga el sistema, me va a servir a mí para oponer en caso de que me planteen una prescripción de la acción que yo he iniciado. ¿Sí? Bueno. Tenemos que agregar eso del análisis de la carátula en las consideraciones previas a la admisión de la demanda, porque realmente el abogado no se esfuerza en la carátula. Mesa de entrada, creo que entonces estamos recibiendo cada cosa y cada carátula que, bueno, los que están en los juzgados civiles, y calculo que los otros también deben haberlo visto. Sí, 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 porque... Así que lo vamos a sumar acá. Vamos. Bueno, el reglamento sigue siendo... Uy, perdón. Ya. El reglamento sigue siendo, como le decía, complementario del Código Procesal porque también guarda cuestiones referidas a lo que son identificación de parte, que está ligado a los requisitos de la demanda, o sea, actor, demandado, identificar las partes. Luego, en el traslado de la demanda también, los domicilios, etcétera. Todo esto va guardando relación con las exigencias de forma que prevé el código de rito, ¿verdad? Igual la contestación de la demanda también prevé algunas cuestiones sin perjuicio de lo que establece el código, prevé algunas cuestiones en particular, sobre todo en lo atinente a la identificación de las personas, del objeto, etcétera, etcétera, ¿sí? Y bueno, con esto vamos terminando. Cada uno ciertamente tiene que tener como herramienta en cada lugar de trabajo, tiene que tener como herramienta tanto el reglamento, elementalmente el código procesal, y para trabajar con el sistema digitalizado, con el SET, tenemos que tener el reglamento siempre a mano porque es lo que nos va a ir evacuando cualquier duda que nos surja, ¿sí? Volvemos al ejemplito que yo le daba. Tengo el expediente digital, pero me traen un escrito papel, ¿lo recibo o no lo recibo? Me voy directamente al reglamento y veo cuáles son las excepciones. Si no encuadra dentro de las excepciones, yo al abogado le tengo que decir, disculpe, esto no lo puedo presentar, no lo puedo recibir. ¿Sí? Por favor, suba por el portal, ¿sí? Y seguimos adelante. Tengamos cuidado con lo que le decimos al abogado que no puede presentar. No, así. No, es que digo, esto así no lo puedo recibir, no es que no lo puede presentar, yo no se lo puedo recibir. Si no encuadra en las excepciones que están previstas en el reglamento, por eso le digo, el reglamento siempre, siendo la norma que rige al sistema de digitalización, es siempre lo que nos va a sacar del paso ante cualquier duda. ¿Sí? Entonces, de esa manera también, con el mismo reglamento, yo recibo una demanda y si no cumple con los requisitos del reglamento, yo tengo que hacer como primera providencia, le tengo que decir al abogado, cumpla con esto, con esto, con esto. Y recién poder seguir adelante con el proceso una vez que cumpla lo que está previsto dentro del reglamento, insisto, sin perjuicio de lo que está previsto en el Código de Sustancia siempre. ¿Sí? Bueno, a ver, de ahí teníamos los libros y biblioratos, que esto tiene más que ver con la actividad de la Secretaría, los libros y biblioratos que luego del sistema digital sí subsisten y está previsto en el mismo reglamento, que subsisten los libros de protocolo de sentencia, libros de protocolos de hijuela, el libro de ingreso de causa, y esto está, vuelvo a decir, más ligado a lo que es los libros que tienen por tarea llevar las secretarías. ¿Sí? No es tanto en lo que hace a la cuestión procesal netamente, así que lo vamos a mencionar así levemente. En las tareas de mesa de entrada, tenemos las tareas tradicionales de la mesa de entrada, ¿sí? Que es la atención a los profesionales y el público en general. Pero a la vez, este sistema de digitalización ha traído nuevas tareas, por así decir, y que cada uno de los empleados que ejercen esas tareas en la mesa de entrada deben aprender a hacerlas dentro del sistema en el manejo de la herramienta informática, como son, por ejemplo, la entrada de causas nuevas,
con el asiento en el libro de causa del juzgado siempre, ¿sí? El control de oficios y cédulas, etcétera, que eso también se realiza por el sistema y que luego pasará eventualmente ya sea una firma digital de secretario o juez, o será devuelto para que el profesional, una vez controlado y aprobado, el profesional lo firme, como son el caso de oficios de informes, etcétera, o cédulas, las cédulas mismas, que el profesional las sigue firmando. Y la descarga del despacho saliente, que ahora también el juez efectúa eso a la firma digital, lo manda a una bandeja de mesa de entrada y desde ahí se descarga, o sea, se pone a la vista, a la vista virtual, vamos a decir, de los letrados, porque mientras el expediente figura despacho en el sistema, mientras no es descargado, las partes no tienen acceso. O sea, se sigue resguardando esto de que yo hago una presentación, la otra parte no va a tener conocimiento de mi presentación hasta que esa presentación no salga decretada. ¿Sí? A ver, por último. Salga a la letra. Tiene que tener el pase exclusivo a la letra para que quede. De ahí se puede dar la posibilidad de que el encargado tenga que darle un doble movimiento según se vaya, supongamos, una vista al fiscal o que pase para resolver. Lo recomendable es que ese doble paso se lo haga para que quede o sepa el abogado en qué instancia está el proceso. Primero, sacar a letra. Por eso le digo, lo importante es, si no sale a la letra, no se visualiza el decreto ni la actuación. A ver, podemos tener, por ejemplo, un alegato que todavía no se cumplió el plazo, entonces reservamos el alegato o un pedido de medida cautelar donde puede salir el decreto a la letra y reservamos el alegato, ¿me entiende? O el pedido de cautelar para que no se entere. De ahí es necesario el segundo movimiento, pero bueno, eso ya lo tendrán que con posterioridad a la salida de la letra, me refiero. Bueno, entonces, teníamos ahí, ya concluyendo, cerrando un poco mi parte, digamos así, estas tareas nuevas que hay en la mesa de entrada, bueno, y que según la organización del juzgado se van asignando unas u otras. Y por último, una recomendación para todos los que trabajan dentro del Poder Judicial. Creo que somos todos del Poder Judicial acá, ¿o no? Sí. ¿Sí? Bueno, entonces la recomendación es para todos. Cuando se implementa un sistema nuevo de lo que fuere, en este caso un sistema digital informático, es una herramienta muy compleja. Entonces, tratemos cada uno de aprender la parte, por así decirlo, que nos toca en la tarea. Si yo decreto, lo primero que tengo que hacer es aprender a utilizar bien los mecanismos que me lleven a efectuar el decreto, el pase al juez, recibir la causa, acceder a las actuaciones, proveer la causa, cursar el movimiento al juez, prolijamente. ¿Por qué? Porque si ustedes se fijan, cuestiones tan ínfimas como decir el movimiento, si yo hago mal el movimiento, la causa queda como una nube, eventualmente no la ve nadie. O sea, dentro del sistema hay que direccionar bien la causa para que prosiga, ¿sí? Entonces, de ahí los que descargan tienen que aprender a descargar bien, a aprender bien los movimientos, como decía acá el doctor recién. Primero ponerlo a la vista y después pasar al movimiento siguiente, en el caso que se vaya a un ministerio público. Entonces, para que las partes puedan tener acceso real a la causa, a la actuación de la causa, y puedan seguir trabajando sobre el proceso. Me parece algo básico, elemental, pero me parece que suma en el sentido de que no tratemos de aprender todo el sistema y menos de una vez, porque creo que no lo vamos a poder resolver. Es algo que no lo podemos resolver, no lo podemos aprender así, pues atento a la complejidad que guarda este sistema en particular y que no es para nada intuitivo, no es abro acá, cierro allá, no. Tiene cuestiones muy específicas, así que bueno, como recomendación última, eso. Doctor. Para mí mejor si saben hacerlo todo, pero bueno, tiene razón en que, claro, de a poquito traten de ir aprendiendo.
Dos palabritas nomás, que es lo que nos parecía de enriquecedor, para que le digan a sus compañeros que vengan a las clases, los que están inscriptos, porque es la riqueza de todos estos ciclos que tenemos todos los años. Siempre se va renovando el público, como decimos, algunos lo hacen todos los años, otros se va renovando, pero es súper útil porque como ellos dicen, esto es paulatino y es muy complejo porque es muy diferente de lo tradicional. Y un error puede ser tan grave justamente, de que por ahí no puedan ver lo que se les salió decretado, se les venzan los plazos a las partes. Es gravísimo la pérdida del derecho para los justiciables. Y lo enriquecedor de esto, por eso les decimos que no tengan vergüenza, no sean tímidos. Acá yo me doy cuenta por los ojitos, hay gente que sabe un montón. Entonces anímense a por el micrófono transmitir lo que hacen en cada juzgado, porque, por ejemplo, en esta interacción que estamos civiles y comerciales, los del fuero comercial o nosotros de ejecución fiscal, pronto vamos a empezar con la digitalización, todavía no conocemos nada. Entonces estamos aprendiendo de los aciertos y de los errores de los juzgados civiles, que como yo digo son nuestros primos hermanos. Entonces es muy útil para nosotros todo lo que ustedes nos puedan transmitir, después les consultaremos cuando nos toque, porque ya están puliendo muchas cuestiones, como decía recién que contaba Roque, pasa esto, lo solucionamos de esta manera, y obvio, combinando reglamento con código procesal, se van dando las soluciones a fuerza de aciertos y errores también seguramente. Para nosotros va a ser muy útil. Así que bueno, anímense a los que sepan o quieran contar anécdotas, con toda confianza, también la gente que está conectada en el interior, van escuchando todo esto, que para cuando les toque, ya uno tiene el camino mucho más allanado que ustedes que han sido los conejillos de India, que realmente han tenido que padecer, más allá que es súper necesario y que se vaya despapelizando todo, y por nuestra agilidad y por el medio ambiente y por un montón de motivos, pero bueno, vamos aprendiendo de lo que ustedes van viviéndolo día a día. Así que gracias. A ver, yo les pido, y en esto apoyo plenamente lo que dice Marcia, cada juzgado fue tratando en el día a día de ir adaptando, viendo cómo resolvíamos cuestiones. Con los jueces, con los otros jueces civiles, tratamos obviamente de aunar ciertos criterios, cosa que a veces se puede, que es más fácil, y otras veces no tanto. Entonces es interesante hasta para mí, para los chicos que están de mi juzgado, también ver qué soluciones le han dado a ustedes o qué vuelta de tuerca han tenido que implementar al momento de resolver determinadas cuestiones. Así que si lo pueden hacer, anímense y lo dicen. Dígame, por favor. Aguarde un momentito que le acerque. Muchas gracias. Creo que es fundamental en esta etapa la paciencia de ambas partes, ¿no? Pero nos toca a los de mesa de entrada por ahí el contacto. ¿Usted está en mesa de entrada? Sí, particularmente yo. Sí. Bien. Y de repente al abogado también, para el abogado es nuevo todo esto. Entonces, Sí. muchas consultas tienen que ver con los procesos de todo lo digital, que a veces hay abogados que no están muy ágiles con el tema, entonces les cuesta más. Entonces siempre primero hay como un rechazo. Entonces también, ¿no? La paciencia. Bueno, la paciencia es mutua. Buscar la vuelta, como usted acaba de decir, a ciertos procesos. O sea, que no todo también sea tan estricto, buscarle la vuelta, porque hemos llegado por ahí a situaciones de tener que hablarlo con el jefe de despacho, con el secretario y hasta con el juez, para aunar criterios sobre algunos, siempre basándonos obviamente en el reglamento, pero no irnos fuera de lo, que tiene que ser. Yo creo que hay un problema puntual, y que es que por lo menos a ustedes, que son los que dan la cara del juzgado y los que están enfrentando al abogado, enfrentando, digamos, frente a frente a través de la barandilla, ninguno tuvo capacitación desde el punto de vista de ellos para el manejo del sistema. Y ellos piensan, o que ustedes la tuvieron, o les hacen consultas como si conocieran el sistema del otro lado del mostrador, cuando no ocurrió.
Entonces, esa es una limitación, una falta de capacitación importante que creo que hemos tenido, por lo menos una capacitación básica sobre el manejo del sistema desde el punto de vista del profesional, deberíamos haber recibido. Pero comparto plenamente, la paciencia es mutua y hay que saber entender también a los abogados. Por ejemplo, se nos había dado, cuando hablábamos del doble movimiento, en que estaba firmado el pase esperando el llamado de auto, ya sea de una declaratoria de heredero o de otra cuestión, no se había hecho el doble movimiento, entonces me empezaron a meter los pronto despachos y no entendía nada y era porque estaba firmado, pero el abogado ni se enteró. Entonces, corriendo a explicarle, no, ya está con el llamo de auto, ya sale. Es paciencia también, obviamente, y entender la situación del otro. Mire, lo que decía, yo le veo una solución práctica, vamos a decir así, porque pasó esto. Ante la falta de, no sé, por tiempo, por motivo que sea, de capacitación para los letrados que ejercen la profesión, la misma Corte dispuso un box en la Corte, un box exclusivo para los abogados, para evacuar cualquier duda en cuanto al uso de la herramienta. Entonces, nosotros en nuestro juzgado en particular, primero sí nos esforzamos por de alguna manera solucionar al abogado, decirle no, porque esto nos parece que es así, que el oficio, no teníamos nosotros cabal conocimiento de cómo se opera desde afuera, no lo tenemos. Entonces, cuando la Corte habilitó el box, empezamos a decir, doctor, por favor, en el box está la asistencia técnica exclusiva por los letrados, ahí le van a evacuar cualquier duda sobre el uso de la herramienta. Bueno, de esa manera fuimos sorteando, por lo menos en cuanto a lo que es específicamente el uso de la herramienta. De ahí, bueno, se han dado sin fines de situaciones. Pero Y bueno. a veces vuelven del box y dicen, son ustedes. Situaciones. Bueno, muchas veces tiene razón. En el ida y vuelta aprendemos que hay un montón de defectos del IURIX, entonces buscamos la solución. Y me parece que ahí está bueno eso, informar, porque hay situaciones que... Sí, se han ido, el sistema en sí se ha ido adaptando mucho a lo que es el proceso, porque para mi modo de ver, la implementación digital tendría que haber sido conjuntamente con una modificación del código procesal. A un modo de ver esto ya nada. Bueno, avancemos un poquito, a ver, para no quedarnos hasta muy tarde. Sigamos, doctor, hasta las 10. Otro de los puntos que teníamos eran las consideraciones previas que tiene que tener esto puesto en el papel ya del decretante, de quien recibe la demanda sorteada en mesa de entrada y que le llega a su despacho, donde la jefa de despacho hizo la distribución. Entonces, desde ese punto de vista, desde el decretante, ¿cuáles son las consideraciones que sí o sí debe tener en cuenta el decretante? Obviamente para colaborar con el despacho, que, a ver, con Marcia sabemos, es invalorable la atención que presta el decretante para el juez que después firma. Así también es criticable las cosas que hemos firmado pero bueno, puede pasar. En la confianza. Claro. Entonces, la cuestión es, a ver, previo a esto quería hacer referencia a que si bien no quería ir mucho al código, pero está clarito cuáles son los requisitos que tiene que tener en la demanda y que ustedes como decretantes tienen que leerlo. ¿Sí? Es el artículo 330 del Código de Procedimiento, donde nos indica que tiene que haber, que tiene que estar el nombre de quien demanda, la personería que invoca, la representación que ejerce, si es que ocurre, si viene por derechos propios, si viene por derecho de un tercero, a quién demanda, definir el domicilio de a quién está demandando y cuál es la pretensión o el objeto de la causa que debe estar definido claramente qué es lo que yo estoy demandando y fundando los derechos, explicando en base a qué yo solicito se me reconozca la demanda en estos términos. ¿Sí? Después podemos ver otros de que si está bien fundado el derecho. Si no, bueno, eso no importa, pero el objeto y los hechos claramente explicados, claramente explayados, es fundamental. ¿Por qué? Porque eso nos va a permitir
llega, obviamente se invoca a ver una cuestión, una representación o una persona como patrocinante o como apoderado, ver que estén los instrumentos, ver qué alcance tienen esos instrumentos. Si se presenta como patrocinante, por más que sea el sistema digital, tiene que estar la firma del patrocinado. Todo eso tiene sanción de tenerlo como no presentado. No olvidemos nosotros que si bien hay un reglamento, este reglamento no invalida las disposiciones generales del Código de Procedimiento. Nosotros hablamos, cuando nos referíamos al procedimiento, reglado y típico, bien clarito cuáles son las reglas del proceso y las tenemos que respetar. Ahora, ¿cómo? Ofrecer la prueba, obviamente, pero a ver, hay requisitos de admisión de la demanda y después, por ejemplo, él me agrega, me dice, tiene que ofrecer la prueba. Perfecto, tiene que ofrecer la prueba, pero yo no me puedo meter como juez a decirle, oiga, ofreció poca prueba. ¿Se entiende? Yo no puedo hacer eso. Si él considera, el abogado o quien sea, considera que con la prueba documental es suficiente, que con un informe y con una testimonial es suficiente, y yo me limitaré a proveer esto. Ustedes no se olviden que estamos dentro de un proceso civil, que el principio característico y diferenciador de la parte penal es que es principio dispositivo. El impulso tiene que ser de la parte. Y si hay un impulso por parte del juez, por una medida de mejor proveer o por lo que sea que se disponga, tiene que ser tomado con suma prudencia a fin de no alterar esa igualdad que yo como director del proceso debo respetar y mantener. ¿Se entiende? Entonces, si bien el artículo 330 que hacíamos referencia dice que tiene que estar ofrecida la prueba, no vamos a hacer mérito en ese momento de la prueba que ofreció. ¿Se entiende? Va a ser admisible la demanda si no tenga prueba suficiente. ¿Cuál será el costo de eso? Que en la etapa de prueba no pudo crear convicción en mí o en el juez que está interviniendo acerca de lo que él me dice ocurrió de esa manera. ¿Por qué? Porque la prueba no le alcanzó simplemente. Entonces, aparte de esto y de la carátula que agregábamos hace un rato, que controlemos que esté bien caratulado, que coincida el actor con el demandado, con el objeto de la causa, uno de los primeros o el primer control que tiene que hacer el decretante es ver si somos competentes. ¿Sí? Si no somos competentes, el juez, previa vista al fiscal, algunos tendrán ese criterio, otros no, podrá declarar la incompetencia del juzgado o del juez y mandar a quien se considera competente. ¿Qué implica hacer ese control de competencia? En verificar la materia y el territorio, básicamente. No me quiero meter con que vamos a la justicia federal. No, hablamos de lo que vemos nosotros en el diario. Por ahí vienen y me llega una demanda de alimento. Por la materia será competente juzgado de familia. O sea que el punto básico que yo quiero que ustedes tengan en cuenta para para tener un criterio de admisibilidad básico, porque no le vamos a exigir ningún tipo de profundidad en ese aspecto, porque en definitiva es el juez el que va a decidir sobre eso, pero sí que ustedes adviertan, a ver, sobre la materia, es sobre qué versa la controversia, sobre qué es lo que se está discutiendo, ¿es un daño y perjuicio? ¿Es una demanda por alimento? ¿Es un cobro de peso? ¿Es un alquiler? ¿Es una ejecución de impuestos? Y el territorio, obviamente. Ya vamos a ir viendo, de acuerdo al territorio, cómo
o qué es lo que prevé el código. Yo lo resumí muy cortito y los puntos que a mí me interesa que ustedes sepan y que tienen que ver con nuestra materia, que lo vamos a ir viendo acá. Bueno, a ver, la competencia. ¿Hay estudiantes de Derecho acá o no? A ver, Cecilia, ¿qué es la competencia para usted? ¿Ah? Bien, entonces, la competencia la podemos definir como la facultad que tiene un determinado órgano jurisdiccional, ya sea un juez de primera instancia o incluso acá tenemos las cámaras que son de competencia múltiple. Hay otras ciudades en que hay distintas cámaras para ver hay una cámara laboral, habrá una cámara civil, habrá una cámara de documentos y locaciones. Acá no, acá mandamos a la cámara y listo. Competencia múltiple. Entonces, la competencia es eso, sobre la posibilidad que tiene el juez de expedirse válidamente acerca de las pretensiones que se le han planteado. ¿Cuál es la pena de que yo emita opinión en un caso que no soy competente y que va a ser nula la resolución? ¿Sí? Seguramente tendré una sanción por no advertir y yo la iré a buscar al empleado y también le diré por qué no vieron esto. Entonces, la competencia garantiza que los casos que sean tramitados y resueltos ante el tribunal o juez es el que posea la especialización y la autoridad para expedirse sobre ese tema. ¿Estamos claros? Eso es un requisito de validez de la sentencia, que sea dictado por un juez o por una cámara que sea competente. Ahora, hablamos de jurisdicción. Por ahí, no sé si tanto les interesa esto a ustedes, pero es como que la jurisdicción es más amplio que la competencia, donde la competencia se le asigna a la función que puede ejercer válidamente determinado juez en cumplimiento de su organización. En cambio, la jurisdicción habla de la facultad soberana, la facultad que tiene el Estado de resolver controversias y también de legislar, por ejemplo. Obviamente, mediante los órganos que a tales efectos se hayan instituido válidamente para que decidan sobre esas cuestiones. ¿Se entiende? Bien. ¿Cuál es la oportunidad que tiene el juez para declarar la incompetencia? La idea o un buen orden procesal indica que un juez no va a tomar una decisión o no va a proveer ninguna petición si es que no estamos seguros de ser competentes. Después hay variantes y entraremos a tratar los que estudian abogacía, los que son abogados, sobre la validez de las cautelares dictadas por juez incompetente y demás cuestiones propias que yo, en puesto de decretante hoy por hoy, no me interesa que sepa. Lo primero es declararnos competentes. ¿Cómo nos podemos declarar competentes? ¿En forma expresa o en forma tácita? En forma expresa, diré, no soy competente o le mandaré vista al fiscal. Una vez que opine el fiscal, me dirá, no, esto corresponde a la doctora Lozada como jueza de ejecución. Perfecto. Me declaro incompetente, remito los expedientes, como lo dice el código, al juez que es competente. Después puede haber variantes, conflicto de competencia en relación a si ella acepta o no ese desprendimiento que hice yo de la causa. De ahí que vaya a la Cámara y ellos decidan. ¿Sí? O en forma tácita. ¿Qué significa en forma tácita? En Tucumán había, vos, Pato, estabas en Tucumán también, pero había jueces que ponían el más formalista, que en el primer decreto ponían como punto primero declarar la competencia de ese juzgado. Creo que todo lo estamos haciendo ahora en forma tácita. ¿Qué significa esto? Que al ordenar el traslado de la demanda, por ejemplo, se supone que la competencia ha sido tácitamente aceptada por el juez que firme ese decreto y que ordena el traslado. ¿Se entiende?
Esa es la forma tácita, que es lo que generalmente ocurre. La excepción es la declaración de incompetencia. Esto hablaba que es lo que me interesa, básicamente en las cuestiones nuestras, en las cuestiones civiles, que son las reglas que nos da el artículo 5, si bien da mucha más incisos, mucho más apartado, yo quiero que ustedes tengan en claro las acciones reales. ¿Cuál es el juez competente? El del lugar en que se encuentra el bien inmueble objeto litigioso. Si hay varios inmuebles en distintas jurisdicciones, tendremos que, o podremos elegir, el del lugar de alguno de ellos o el de domicilio del demandado. ¿Sí? Eso es específico en las acciones reales. Sobre bienes muebles, el lugar donde se encuentra el bien o el domicilio del demandado, a elección del actor. Ustedes tienen que tener otra cuestión básica. Toda la cuestión de competencia y análisis que hagan de la competencia se debe hacer a partir de los dichos de la demanda. ¿Sí? Eso es lo que nos marca la competencia a nosotros. Después, si hay algún planteo de incompetencia de la otra parte, se lo resolverá como excepción, como de previo pronunciamiento, pero el análisis preliminar sobre la competencia surge del contenido del texto de la demanda. ¿Bien? Analizamos la demanda exclusivamente. Las acciones personales, en el lugar donde deba cumplirse las obligaciones. Después vamos a ver, creo que está en el punto siguiente, si mal no me acuerdo, que hay en ciertos puntos en que esta cuestión de competencia puede ser prorrogable, pero tiene que ser con acuerdo de las partes y en cuestiones que no involucren el orden público. ¿Sí? Ya vamos a ver cómo se puede dar eso. Entonces, acciones personales en el lugar donde deba cumplirse la obligación. Si firmamos un pagaré o lo que sea, fijando el domicilio y pagadero en tal lugar, será competente el juez de ese lugar. Las acciones personales derivadas de cuasi delito pueden ser accidente, el lugar del hecho o el del domicilio del demandado a elección del actor. Por eso insisto en el contenido de la demanda que debe ser analizado. Y en la acción de separación personal o divorcio, eso lo puse por si, para que sepan, nunca está de más. Siempre hay alguien para divorciarse. El del último domicilio conyugal. Bien. La prórroga. Hay posibilidades de prórroga de jurisdicción, de competencia. Por acuerdo de las partes. Esto es el caso típico cuando firmamos, a ver, Patricia de Tucumán tiene su departamento en Tucumán, alquiló antes de venirse acá, pero como está viviendo acá, de común acuerdo con la otra parte, en el contrato de alquiler dispone prorrogar la jurisdicción a los tribunales ordinarios de Catamarca. ¿Sí? La otra parte firma, certifica ante escribano, hay un acuerdo en la prórroga de la jurisdicción, entonces será plenamente, aunque yo esté demandando o esté litigando con dos tucumanos, que la causa se ventile ante los tribunales nuestros. Puede ser que no haya ese acuerdo, pero puede ser que surja tácitamente. Ella viene, lo demanda por ese contrato de alquiler al mismo tucumano, y el tucumano, en vez de plantear la incompetencia, contesta demanda. Si me contesta demanda, al igual que la declaración de competencia tácita que tenía el juez al ordenar la demanda, debemos interpretarlo en el mismo sentido, donde el demandado, al contestar demanda, está consintiendo la autoridad de este juez para entender en la causa que se está ventilando. Disculpe, doctor. Dígame. Y ahora, ¿por qué en el ejemplo que está dando sí pueden las partes prorrogar la competencia? Pregunta. ¿Por acuerdo? No, ¿por qué sí pueden las partes prorrogar la competencia en el ejemplo que está dando en relación a este contrato que deviene de una relación jurídica privada? Porque no está involucrado el orden público, básicamente.
Ese es el límite que tenemos nosotros para prorrogar. Por ejemplo, a ver si está en el otro punto. Acá está. Es importante entonces tener en cuenta que la prórroga de competencia no es válida en todos los casos. Ahí entra lo que me plantea Roque, que existen ciertas limitaciones y excepciones. Por ejemplo, no se permite la prórroga de competencia en asuntos de familia y ni en aquellos casos en que la competencia está determinada por normas de orden público. Por ejemplo, no puede haber una competencia, una prórroga de competencia en una... ¿A dónde? Muy bien, en una prescripción. ¿Por qué? Porque tenemos involucradas normas de orden público. Incluso hasta el allanamiento dentro de una acción de prescripción adquisitiva resulta ineficaz, más allá de tenerla como una aceptación de los hechos que dice la contraria, si es que no se complementa por la prueba compuesta que nos exige ese tipo de proceso. ¿Se entiende? ¿Saben lo que es la prueba compuesta? Bueno. ¿Cómo? Los juicios de defensa al consumidor. Bueno, todo lo que está involucrado. Normas de orden público, no podemos hacer uso de esa prórroga voluntaria de competencia. Otro punto importantísimo, legitimación de las partes. Esto tenemos que analizarlo después de la competencia. Básicamente, la legitimación de las partes tiene que ver con la capacidad que tienen cada una para estar en proceso, demandar y hacer valer sus derechos válidamente. ¿Sí? Digamos, los requisitos de la legitimación para actuar en un proceso están desparramados dentro de todo el ordenamiento, entonces tendrá que justificar en la demanda el derecho que invoca, la pretensión que invoca, está legitimado él o que está capacitado para ejercer esos derechos inherentes a la acción de que se trata. Eso tiene que ver con el interés jurídico. Cada parte, para ser aceptado dentro del proceso, tiene que demostrarme cuál es el interés jurídico que él persigue. ¿Será la reparación de un daño que le causaron? ¿Será, no sé, la adquisición o la recuperación de un terreno en algún tipo de interdicto? De demostrarme que tenía la posesión, demostrarme que fue turbado, que fue despojado de la posesión y que el terreno él lo tenía durante el tiempo mínimo que exige la ley. El interés jurídico debe estar demostrado. Debe ser actual y concreto ese interés, no debe ser meramente hipotético. Yo no puedo admitir una pretensión basada en una hipótesis que me haga el abogado que no sé, que alucinó, que pensará que tiene que ser concreto y tiene que ser actual el interés legítimo que me invoca la parte. 7 y 10. Bueno, la capacidad procesal tiene que ver con la persona, ¿dónde está? Es decir, la capacidad de la persona que tenga que ser ella capaz de ejercer derecho y contraer obligaciones procesales, que está determinado básicamente por la capacidad de obrar que establece el código. Ustedes saben que hay diferentes capacidades de obrar dentro del código, incluso hay personas incapaces o personas que tienen que actuar mediante representantes, curadores o tutores, que pueden ser por incapacidades o por cuestiones simplemente de edad. ¿Sí? Los menores. Si viene y demanda directamente un menor al juzgado, vemos por el número de documentos que tiene 13 años y bueno, requeriremos que se complete o que se presente mediante... Nombramiento, representante. Sí, en principio los padres, que es por lo general lo más común,
y en caso de que no haya un responsable, judicialmente deberá declararse un curador para que defienda los derechos de esa persona que es incapaz. El análisis de la legitimación deberá ser pasiva, tanto activa como pasiva. O sea, yo demando en base a determinadas condiciones y con plena capacidad para obrar y para adquirir derechos y obligaciones procesales, y demando a quien tiene la posibilidad de responder por eso. Cuando hablábamos de excepciones, esta es una de las más clásicas que se presenta, es la falta de legitimación pasiva, donde dice, a mí me están demandando por un interdicto de recobrar la posesión, pero resulta que yo tengo este terreno, estoy trabajando en este terreno y en realidad el dueño es la doctora Lozada. Entonces hay una evidente falta de legitimación pasiva cuando la persona que está trabajando tiene ese inmueble o ese lote a nombre de una tercera. Obviamente tendrá la obligación, existen medidas preliminares también en esos casos, están previstas en el código, pero no nos metamos con eso. Tiene él que denunciar en nombre de quien tiene. ¿Para qué? Para que válidamente y eficazmente se entable la relación jurídica entre quienes están legitimados para demandar y legitimados para resistir esa pretensión. Sí. En los juzgados comerciales y de ejecuciones, donde se la ve más clara y a diario, que siempre decimos la excepción de inhabilidad de título, que comprende la falta de legitimación pasiva, que es lo más común que hay y lo más claro todavía, cuando alegan que yo no soy el que firme ese pagaré, no tengo esa deuda, ese impuesto no me corresponde porque mi auto es patente EZX y no MPE, como fue el automotor que están exigiendo. Entonces, para que vean que todo va concatenado con todo, y estas excepciones se aplican a ambos procesos, a los ordinarios y a los ejecutivos, esa es la excepción de falta de legitimación pasiva. Obviamente la oponen los demandados, la persona a la que le ha llegado el traslado de la demanda o la intimación de pago en los juzgados comerciales, en los procesos ejecutivos, y la oponen. ¿Por qué? Porque no soy quien corresponde que sea estar demandado. Como dijo el doctor, el actor es el que tiene el derecho a demandar algo. Y el demandado, para que se pueda trabar realmente la litis, etcétera, y continuar el proceso, como muy claramente lo mostró él al comienzo en esa flecha que iba marcando los pasos del proceso, que aprovecho para decirles que lo útil de este curso es que cada jueves vamos a ir avanzando en esa línea que hizo el doctor Romero, tan clarita de los pasos del proceso, no solo hasta que llegan a la sentencia, sino a la ejecución de la sentencia, al final completo. Entonces, en cada módulo del ciclo vamos a ir viendo y ahondando, profundizando en cada una de esas etapas, que es muy importante esta primera clase por el pantallazo, más allá de muchas cosas que ellos están profundizando del inicio, les han dado un pantallazo general hasta el final. Entonces, súper útil porque ya en cada jueves que sigamos vamos a ir profundizando y se van a acordar, de eso hablaba el doctor Romero, el doctor Tapia en la primera clase, y es lo que los va a hacer conocer tanto los procesos ordinarios como los ejecutivos de manera completa. Y van a ver la cantidad de vicisitudes que se dan. El módulo que viene vamos a ver las notificaciones, los traslados, los oficios, las cédulas, y va a ser muy enriquecedor ahí también con el tema de la digitalización. El año pasado se generó muchas dudas y controversias, que va a ser muy útil para la próxima clase también. Pero eso quería agregarles, que el demandado opone esa falta de legitimación pasiva diciendo, yo no firmé ese documento, yo no soy el que debo estar demandado, ni lo conozco al actor, pueden decir, ¿no es cierto? Y ahí ofrecerán las pruebas para que se analice. A ver, un análisis con sentido común de esta situación nos indica que siempre va a ser el demandado el que va a plantear la excepción de legitimación pasiva y de legitimación activa, como diciendo yo a él no le debo, yo le firmé el pagaré a la esposa. ¿Se entiende? Porque resulta ilógico a los términos procesales y al análisis previo que ustedes hagan de que yo inicie una demanda
y ahí nomás le digo, sí, demando a la doctora Lozada, pero le interpongo una falta de legitimación pasiva porque ella no es la que me debe. Bueno, hay una contradicción lógica, ¿se entiende? Entonces siempre es el demandado el que plantea esta cuestión. Representación legal o voluntaria, esto es que también debe ser analizado, y acá lo que me importa es que ustedes deben dar importancia a leer el instrumento de apoderamiento del abogado. Básicamente, ¿por qué? Y es lo que a veces más preocupa. Puede llegar un expediente, tramitarse válidamente en todas sus etapas, no hay declaración de nulidad, hay declaración de sentencia, se condena al pago de suma determinada, se liquida, se embarga, se ejecuta, tenemos la plata a disposición del juzgado y viene el abogado y me dice, págueme, quiero la orden de pago. No. Ahí viene lo que ustedes tienen que estar atentos ante del libre ese orden de pago, como pide, y vaya el abogado con el cheque que no tenía facultades para cobrar de acuerdo al poder que le dieron. ¿Sí? Podemos causar daño, podemos causar problemas en esas situaciones. Entonces, analizar básicamente cuáles son generalmente los poderes que ya vienen hechos, están todos hechos similares, pero generalmente este punto figura como facultades expresas para percibir. Si hay facultades para percibir, podemos válidamente pagarle al abogado en nombre del cliente. Si no tiene facultades el abogado para percibir, debemos decirle, doctor, le damos el nombre, nos hacemos los giles, suponete, para evitar un poquito más de decreto, y directamente le damos el cheque, pero a nombre de la parte. Doctor, otra cuestión importante en el tema de las facultades que se prevén en un poder y que esto puede traer consecuencias netamente procesales es la facultad expresa para asistir en la audiencia del 360 del abogado, sin el cliente, sin el poder dante. Sí, igual con si bien es clarito el artículo 360 donde dice que necesita estar facultada la parte expresa, el abogado expresamente para participar en el 360, hemos tenido ya resolución de Cámara que nos dice con las facultades generales es un requisito expreso que hace el código, pero la Cámara decidió que podíamos seguir para adelante con eso. ¿Estarán de acuerdo? ¿No estarán de acuerdo? Acudan a su espíritu crítico y vean qué les parece la situación. A mí no me parece, pero bueno, parece a ellos que sí. En la representación legal que nosotros debemos analizar, considerar en ese poder y toda la cuestión, hay hipótesis que son las más comunes que ustedes van a ver. Por ejemplo, la de representación de las personas incapaces. En relación a las personas incapaces, menores de edad, deberán ser representadas por su representante legal, en el caso de los menores, los padres, los tutores que se hayan designado, quienes van a actuar en representación de esos chicos. Incluso hasta para peticionar en un proceso sucesorio, hasta para peticionar que sean declarados herederos, tendrán que venir legitimados o con la representación de alguien que ejerza válidamente esa representación. La representación de ausente, otro de los supuestos que podemos prever, ya sea que esté en proceso por desaparición, extravío, por encontrarse en un lugar desconocido, se puede designar el juez a alguien para que válidamente lo represente en cuanto a los intereses que pudiera tener, tanto patrimoniales como principalmente patrimoniales, esa persona que todavía no se le declaró por la presunción del paso del tiempo, digamos,
Designación de defensor oficial. Esto sucede básicamente cuando, en relación a casos concretos, es lo que sucede en las prescripciones. Cuando empezamos previamente a agotar todos los medios posibles para integrar debidamente la litis contra propietarios desconocidos que figuran en el registro, pero que hace más de 20 años que no tienen noticia, entonces publicamos los edictos, averiguamos si hay sucesorio, mandamos los informes, hacemos todo el esfuerzo tendiente a encontrar a alguien o algún heredero, y en caso que no lo encontramos, cuando llegamos al último momento, que es la publicación de los edictos, como último manotazo, a ver si alguien viene interesado en esos bienes, designamos un defensor que obviamente va a velar por los intereses y por el correcto desarrollo de ese proceso, garantizando la inviolabilidad de los derechos constitucionales y básicos de la persona. Las personas jurídicas. Las personas jurídicas ejercen su representación en base a lo que indica su estatuto. No vamos a andar con vuelta de eso. El estatuto indica quién es el órgano de gobierno, si se presentará firmando el presidente y el secretario, si es una asociación para dar determinado poder. Es la forma común en que actúan las personas jurídicas. A ver, llegado el momento de un proceso, las personas jurídicas tienen la misma posibilidad de, verificada la representación, de litigar como tiene una persona común. Ofrece pruebas. Estamos hablando del proceso civil. No se olviden ustedes, y esto lo tienen que tener claro, simplemente así a título informativo, de que las personas jurídicas en el proceso civil pueden ser declaradas responsables, pueden pagar indemnización, pueden ser responsables de determinados actos, pero en sede penal no. Nunca va a ir preso una persona jurídica. ¿Se entiende? Después veremos si los órganos de gobierno, los órganos de dirección tendrán alguna responsabilidad penal, pero la persona jurídica no. Ahí le agrego una. Sí. Es tan importante lo que estamos hablando ahora, del control de la lectura, sobre todo de los despachantes, de los decretantes, porque suele pasar que nos distraemos leyendo lo que están pidiendo y tal vez ya estamos robándole tiempo a otro expediente que está perfecto, que está listo, y estamos analizando esta presentación. A mí me pasó en una feria, estaba con una secretaria civil trabajando, una medida cautelar tremenda, pedían un montón de cosas de un club deportivo y perdimos toda la mañana analizando. Claro, era feria, entonces uno con rapidez trata de dar solución, analizando lo que le íbamos a dar por sí o por no, etc. Cuando la secretaria la vuelve a leer al planteo y a las documentos, a veces es el peligro, que por eso estos cursos les decimos, les machacamos, que aunque te traigan una pila así de documentación, hay que tomarse los minutos de separarla, la documentación. Esto es el poder, esta es la prueba, esta es la factura que trae. Perdimos toda una mañana y después nos dimos cuenta, por aceleradas, que decía, soy la presidenta del club tanto, designada por acta tanto de asamblea de socios. Faltaba eso, faltaba justamente la asamblea de socios donde la habían elegido presidenta, la copia certificada del acta del libro donde decía eso, porque si no viene cualquiera, se te presenta y te pide cualquier cosa. Nosotros, bueno, nuestro juzgado nos fijamos muchísimo eso, que si no acreditó, previo acredite, es el típico proveído, que parece una cosa simple, ese previo, que a veces de 2 renglones, pero es fundamental, porque si avanzamos en el proceso con eso que estaba sin acreditar, después se te cae nulo todo. Entonces, eso quería apuntarles que lo que está hablando acá el doctor Romero de acreditar con los títulos que corresponden, con la documental que corresponde, la representación que estás invocando, no solo el abogado con el poder para juicio, que es lo más común. Lo más difícil es de darse cuenta esto, cuando te vienen por una asociación, por
Por eso es el análisis del estatuto del órgano que instaura el gobierno de esa asociación, lo que sea, viendo quiénes son los legitimados para dar representación, para firmarle al abogado. El tema es que no es todo igual. En una bastará con la firma del presidente, en otra se complementará con la firma del secretario, en otra tendrá designado especialmente a una función, en una función específica, quien va a ser el gobierno de la... Entonces es cuestión de leer. Ustedes acuérdense que estamos, y esto les vuelvo a recalcar, en la posición de un decretante que recibe una causa y todo lo que debemos analizar para dar válidamente comienzo a una causa sin nulidades de entrada, ¿me entienden? Porque capaz que eso que dice Marcia lo advertimos en el momento de los alegatos, que me dice, pero aquel no demostró que el presidente del club o que ya tenía el mandato vencido. Y nosotros tuvimos 4 años haciendo la prueba y tomando audiencia y resulta que volvemos al traslado de la demanda. ¿Sí? Bien, la representación por apoderado voluntario, bueno, esto es no solamente el poder, una parte que esté legitimada para pedir, puede darle el poder a un abogado, sino puede ser a un tercero que a su vez, que lo faculte específicamente para actuar en representación de él en relación a tal reclamo o lo que sea que quiera demandar, y esa tercera persona podrá firmar el poder hacia el abogado o si no como patrocinado. ¿Sí? A eso nos referimos con la representación por apoderado voluntario. Vamos tratando de acelerar para que no vayamos más allá de las 7:30, de las 2 horitas. Y los tipos de participación que ustedes van a encontrar como común y que van a poner en ese decreto para que el juez válidamente le otorgue la participación. Por derecho propio es básicamente el abogado o el funcionario judicial, también está previsto que en acciones que sean propias, por ejemplo, hemos tenido una secretaria que abre la sucesión del padre y, bueno, es válido eso. Actúa por derecho propio, firma como abogado, tiene la capacidad, no hay objeción de ningún tipo respecto a sus actos. Acá lo vamos a ir viendo. A ver. Por derecho propio se refiere a una persona que comparece en el proceso y ejerce todos los actos procesales por sí misma sin necesidad de representación. Coincide en que ejerce todos los actos procesales y que es titular de los derechos y obligaciones. ¿Se entiende? Bien, esto es lo que lo distingue de la participación mediante apoderado. Si yo doy la participación o solicito la participación mediante apoderado, que tendrá que ser a un abogado o salvo esta voluntaria que hablábamos recién, el apoderado actúa en nombre y representación de su mandante, ejerciendo los actos procesales en su lugar y en su nombre. ¿Cuál es la diferencia? En que el derecho no está en cabeza de este apoderado, sino está en cabeza del poder dante. ¿Sí? Pero todos los actos procesales los realiza el apoderado. La participación como patrocinante, esa es la que tenemos que estar atentos porque el sistema digital, como lo planteaba Roque, necesita, por más que venga desde la casilla del profesional, subir con la firma del patrocinado. ¿Sí? En estos casos, la posibilidad del patrocinante es la de asesorar legalmente, establecer las reglas procesales, pero con limitaciones. Por ejemplo, un patrocinante que comparece a una audiencia no podrá hacer repreguntas si no está presente el patrocinado. ¿Se entiende? Entonces, podrá elaborar estrategias, podrá aconsejarlo en todo al cliente, pero tiene facultades limitadas en relación al apoderado y mucho menos a quien actúa por derecho propio. Hipótesis de parte en el proceso civil. Ya nos queda poquito.
Hay partes que son necesarias. A ustedes, si yo les pregunto qué parte considera que son necesarias en el proceso, y rápidamente me van a decir el actor y el demandado. ¿Sí? Eventuales, obligadas a comparecer ante la ley, voluntaria, ahora vamos a ir marcando. El actor, sabemos quién es el que inicia el proceso, el que está legitimado para actuar, el que ejerce el derecho, ya sea por derecho propio, por medio de apoderado, con patrocinante. El demandado es quien resiste la pretensión del actor. Puede también, si yo demando un abogado, el abogado podrá presentarse él por derecho propio a contestar demanda, lo podrá hacer por apoderado, lo podrá hacer como patrocinante. Estamos en la misma situación que el actor. Posibilidad de que nos aparezca un tercero interesado, alguien que no lo veíamos venir y de repente una mañana nos encontramos, ¡boom!, un escrito, sí, pero me quieren prescribir mi casa. Yo vivo ahí hace cuánto, me ocupa la última parte del terreno, es mía y yo tengo ahí lo que sea. ¿Cuál es el tercero interesado? Todo aquel que nos demuestre a nosotros que una eventual resolución judicial en los términos que ha sido planteada o trabada la litis entre actor y demandado lo pueda llegar a afectar. Mínimamente debemos darle la participación como tercero voluntario. Controlará la prueba, podrá ofrecer prueba. Es una de las variantes de las partes. Citado en garantía, la clásica, ya lo conocen, es la aseguradora. La aseguradora no es parte demandada, digamos, es una citada a la que se le va a hacer extensiva la responsabilidad, y esto es importante que lo entiendan ustedes, una vez declarada la responsabilidad del asegurado. ¿Se entiende? Por eso, lo que nos indica la lógica es que por ahí viene el que yo quiero que se trabe embargo sobre los bienes de la aseguradora. No, no corresponde, primero porque no hay demostrada una insolvencia, supongamos, de esa aseguradora, y segundo porque solamente va a ser responsable la aseguradora citada en garantía una vez que se hace extensivo, o sea que se hace operativo el contrato de seguro cuando encontré responsable al asegurado. ¿Sí? De ahí tenemos los peritos, son actores del proceso, que lo podemos, actor en sentido amplio me refiero, no actor como demandante, que pueden estar o no pueden estar en el proceso, que son los que nos van a completar o los que nos van a acercar la información especializada sobre determinadas circunstancias que el juez obviamente no conoce. Obviamente las pericias son amplias, podrá ser pericia mecánica, hasta pericia médica, psicológica, lo que sea que se le ocurra. Y el defensor oficial también es eventual su participación en caso en que se necesite asistir a personas que no tienen recurso económico para contratar, que se lo hace por medio de la defensoría y toda la cuestión. Esto creo que es clarito. El fiscal o Ministerio Público es a quien le pedimos opinión en algunas cuestiones en que consideramos nosotros que está involucrado el orden público o el interés público en ese proceso. Entonces, ustedes advierten que siempre que está involucrado o hay una sospecha de que el interés público puede afectarse en detrimento de los o sea, que un interés particular afecte el interés público, debemos darle participación para que opine y nos diga. En el caso de los menores, le daremos participación al asesor de menores. Los testigos, bueno, ya sabemos quiénes son, aunque se repitan algunos por ahí, pero a veces. Y bueno, esto es más fácil. A ver, los tipos de personas que reconoce el ordenamiento jurídico. Sabemos que básicamente son las personas físicas, que son las personas humanas con capacidad para estar en el proceso. El artículo 19 dice que comienza su existencia en el momento de la concepción, pero
condiciona la adquisición de los derechos y obligaciones al nacimiento vivo. Eso está contenido en el artículo 21, o sea, y que termina con una afirmación categórica en el sentido de que en caso de que no nazca con vida, esa persona se considera que nunca nació, que nunca existió. ¿Sí? Se presume, obviamente, el nacimiento con vida. ¿Cuál es el nacimiento de la otra? Digamos, teníamos la persona física, estas son las jurídicas, que pueden ser de derecho público, de derecho privado. Las de derecho público son los estados provinciales, los estados municipales. Las de derecho privado, las sociedades, las asociaciones civiles sin fines de lucro, que era lo que hablábamos con Marcia y que ella acotaba en relación a que debemos verificar cuando se presenta una de estas asociaciones, privadas sobre todo, cuál es el órgano de gobierno y que los poderes que hayan dado estén de acuerdo al estatuto que las rige. ¿Cuándo nacen o cuándo comienza la existencia? El artículo 141, Código Civil y Comercial de la Nación. La existencia de la persona jurídica privada comienza desde su constitución. No necesita autorización para empezar a funcionar, salvo los casos que específicamente prevé la norma o prevé la ley. ¿Sí? ¿Algo más? La importancia del domicilio. Bueno, básicamente, y a partir de la instauración de los procesos digitales, hemos tenido como novedad importante el tema del domicilio electrónico, que necesariamente ahora debe, o hace 2 años para nosotros en la provincia, en el fuero federal más tiempo y otras provincias más tiempo, se debe fijar también. Antes la exigencia era denunciar el domicilio real y fijar uno a los efectos legales del proceso. Ahora se le suma como requisito el domicilio electrónico. El domicilio real es donde la persona tiene centro de actividades, en relación a, estamos hablando de la persona física, y en la jurídica donde se supone que tiene su sucursal o su sede principal para, qué sé yo, demandamos a Ribeiro, sabemos que atiende, no sé, Rivadavia y claro, es a dónde ejerce su función. Este es el domicilio real o el legal. El especial es el que esto tiene que existir, ¿no? No estoy diciendo que queda a opción de ellos fijarlo o no. El domicilio legal es el que expresamente se pone a los fines del proceso. Si no hay domicilio real denunciado, nosotros lo podemos tener por constituido en los estrados del tribunal. ¿Sí? Pero el legal tiene que estar constituido, salvo, obviamente, en caso en que se haya declarado la rebeldía, donde como pena tiene la notificación automática los días de nota. Y este era el último domicilio que adquiere relevancia a partir de la digitalización del sistema y que es el domicilio electrónico, que simplemente es un correo electrónico personal de las partes que elija específicamente el profesional para recibir válidamente la notificación. Tiene mucha similitud con el que fijamos en rentas nosotros por alguna cuestión o los que nos notifican la gente de renta. Creo que cumplimos con las 2 horitas, 19:40. Espero que les haya resultado interesante y le agradecemos, la verdad que mucho por haber estado donde estaba lloviendo y lindo para quedarse a ver Netflix, pero estuvieron acá. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Hasta la próxima. Recuerden que por todas las clases el jueves que viene va a ser a las 6 de la tarde. Después llegamos a las 5:30. Solamente el jueves que viene. Pero bien. Amigo.